Enrique Peña Nieto, presidente de México, pidió perdón esta semana por el tema de la Casa Blanca. Se refería a la investigación en la que participaron los periodistas Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Irving Huerta y Daniel Izárraga, con la cual se dio a conocer la existencia de una lujosa mansión en posesión del mandatario mexicano y de su familia, resguardada por el Estado Mayor Presidencial. La Casa Blanca, valuada en $7 millones, ubicada en las Lomas de Chapultepec, se diseñó al gusto y necesidades del hoy presidente de la República. El presidente señaló que cometió un error con la Casa Blanca, que afectó a su familia, que lastimó la investidura presidencial y que dañó la confianza en el gobierno. Así nomás. En cualquier otro país, con un verdadero Estado de Derecho, se hubiera realizado una investigación independiente, un impeachment o un juicio político y muy probablemente el mandatario se hubiera visto obligado a renunciar. En México no. En México el presidente sigue en funciones y los periodistas que participamos en la investigación de la Casa Blanca y alentamos el debate sobre sus graves repercusiones fuimos echados del aire de la radio mexicana. Sabemos que no regresaremos a ella, o no por lo menos hasta que se acabe este sexenio. Y hemos decidido desarrollar un proyecto propio, independiente, desde el espacio digital, pero hay que decirlo, al momento de anunciar esta intención, se intensificó el acoso, el hostigamiento y la persecución judicial con la que se ha castigado a nuestro trabajo. Eso es lo que queremos denunciar. Esa es la razón de nuestro mensaje. En las últimas semanas se han acumulado en nuestra contra varias demandas judiciales que ya llegan a niveles insospechados. A la primera demanda presentada hace más de un año con el propósito de aniquilar un contrato vigente, se han ido sumando otras y otras cada vez más descabelladas. Y hoy se pretende por la vía judicial mutilar un libro, el libro de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, con la eliminación del prólogo. Se demanda a quien lo escribió y a la editorial que se atrevió a publicarlo. Y vía una demanda por daño moral, que es como prima hermana de la que presentó el exgobernador Humberto Moreira contra el muy respetado académico Sergio Aguayo, se pide un resarcimiento económico indeterminado que se antoja millonario y se pretende prohibir que se hable de ese prólogo en la radio, en la televisión y en conferencias. Así, con todas sus letras, prohibir. De lo que se trata es de intimidar, de fastidiar y de impedir que estos periodistas sigan haciendo su trabajo. Se pretende hacer uso del Poder Judicial para imponer la censura, dañar a los periodistas y saciar ánimos de venganza. El prólogo que se pretende censurar denuncia cuán dócil y cuán sumisa puede ser una empresa de comunicación frente a presiones políticas, mandatos de aniquilación y censura. Y una vez más, vemos cómo los hilos del poder se extienden hacia un empresario de los medios de comunicación que ha sido partícipe de la maquinación para expulsar a todo un equipo de periodistas del aire y desatar una andanada judicial en su contra. En México, el presidente pide perdón por la Casa Blanca y a los periodistas que la investigaron se nos acosa judicialmente. Se nos amenaza con causarnos un daño patrimonial y se pretende imponer una mordaza para expresar nuestras ideas. ¿De qué perdón estamos hablando, presidente Peña Nieto? ¿Cuál es el verdadero alcance de sus palabras? Pide perdón por la Casa Blanca, pero se sigue persiguiendo a los periodistas que la investigaron. Pide perdón por la Casa Blanca, pero no cesan los ánimos de venganza. Señor presidente, deje de mecer esa cuna. Nosotros, como sea y donde sea, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Este equipo del que formo parte tiene claro que esta batalla no es solo por nuestra libertad, es por la libertad y los derechos de los ciudadanos a estar informados, a tener espacios libres e independientes, a no ver con contemplaciones al poder, y de eso se trata esta historia y de ella queremos ser parte. Sabemos, por supuesto, que el periodismo independiente en México vive tiempos sombríos. En la última década se han documentado cientos de amenazas, asesinatos, agresiones físicas, presiones y estrategias de acoso judicial para terminar por dañar el genuino derecho a la libertad de expresión, no solo de los periodistas, sino de la sociedad entera. Apenas ayer asesinaron a Pedro Tamayo, un colega periodista de Veracruz. Esta demanda, la más reciente de la que le hablo, presentada hace algunos días antes del mea culpa del presidente,
tiene como propósito aumentar la dosis de censura y colocar a México como si fuera el tiempo de la Inquisición. Se pretende utilizar al sistema de justicia de forma grosera, no para buscar justicia, sino como herramienta de venganza para sancionar a quienes dieron a conocer la existencia de la Casa Blanca. Del golpe de censura que ocurrió en nuestra conta por la divulgación del reportaje, no se hizo cargo el presidente en su discurso. De los periodistas fuera del aire, ni media palabra. Habló sí de la gran indignación que causó en la sociedad y de cómo él sintió en carne propia la irritación de los mexicanos. El presidente decidió ignorar el golpe de censura y, por lo que se ve, solo atendió lo que le dicen las encuestas. Lo menos que esperaríamos después del mea culpa de Peña Nieto es que se frene el hostigamiento, que cese el acoso y la persecución. Queremos trabajar en libertad y México tiene derecho a tener periodistas fuertes, libres, independientes y críticos, no periodistas acosados, intimidados y perseguidos, haciendo para ello mal uso del sistema judicial. México tiene derecho a expresarse sin ataduras y a conocer de los asuntos del interés público. Tiene derecho a leer, si quiere, un libro como el de la Casa Blanca que no esté mutilado. Nuestro país no está para más censura, autoritarismo y venganzas. A este camino se le están poniendo demasiados obstáculos, pero lo volvemos a decir, que no lo dude nadie, esta batalla es por nuestra libertad. Y a la editorial que se atrevió a publicarlo. Y vía una demanda por daño moral, que es como prima hermana de la que presentó el exgobernador Humberto Moreira contra el muy respetado académico Sergio Aguayo, se pide un resarcimiento económico indeterminado que se antoja millonario y se pretende prohibir que se hable de ese prólogo en la radio, en la televisión y en conferencias. Así, con todas sus letras, prohibir. De lo que se trata es de intimidar, de fastidiar y de impedir que estos periodistas sigan haciendo su trabajo. Se pretende hacer uso del Poder Judicial para imponer la censura, dañar a los periodistas y saciar ánimos de venganza. El prólogo que se pretende censurar denuncia cuán dócil y cuán sumisa puede ser una empresa de comunicación frente a presiones políticas, mandatos de aniquilación y censura. Y una vez más, vemos cómo los hilos del poder se extienden hacia un empresario de los medios de comunicación que ha sido partícipe de la maquinación para expulsar a todo un equipo de periodistas del aire y desatar una andanada. Y los periodistas que participamos en la investigación de la Casa Blanca y alentamos el debate sobre sus graves repercusiones, fuimos echados del aire de la radio mexicana. Sabemos que no regresaremos a ella, o no por lo menos hasta que se acabe este sexenio. Y hemos decidido desarrollar un proyecto propio, independiente, desde el espacio digital, pero hay que decirlo, al momento de anunciar esta intención, se intensificó el acoso, el hostigamiento y la persecución judicial con la que se ha castigado a nuestro trabajo. Eso es lo que queremos denunciar. Esa es la razón de nuestro mensaje. En las últimas semanas se han acumulado en nuestra contra varias demandas judiciales que ya llegan a niveles insospechados. A la primera demanda presentada hace más de un año con el propósito de aniquilar un contrato vigente, se han ido sumando otras y otras cada vez más descabelladas. Y hoy se pretende por la vía judicial mutilar un libro, el libro de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, con la eliminación del prólogo. ¿Se demanda a quien lo escribió? Enrique Peña Nieto, presidente de México, pidió perdón esta semana por el tema de la Casa Blanca. Se refería a la investigación en la que participaron los periodistas Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Irving Huerta y Daniel Izárraga, con la cual se dio a conocer la existencia de una lujosa mansión en posesión del mandatario mexicano y de su familia, resguardada por el Estado Mayor Presidencial. La Casa Blanca, valuada en $7 millones, ubicada en las Lomas de Chapultepec, se diseñó al gusto y necesidades del hoy presidente de la República. El presidente señaló que cometió un error con la Casa Blanca, que afectó a su familia, que lastimó la investidura presidencial y que dañó la confianza en el gobierno. Así nomás. En cualquier otro país, con un verdadero Estado de Derecho,
se hubiera realizado una investigación independiente, un impeachment o un juicio político y muy probablemente el mandatario se hubiera visto obligado a renunciar. En México no. En México el presidente sigue en funciones judicial en su contra. En México el presidente pide perdón por la Casa Blanca y a los periodistas que la investigaron se nos acosa judicialmente. Se nos amenaza con causarnos un daño patrimonial y se pretende imponer una mordaza para expresar nuestras ideas. ¿De qué perdón estamos hablando, presidente Peña Nieto? ¿Cuál es el verdadero alcance de sus palabras? Pide perdón por la Casa Blanca, pero se sigue persiguiendo a los periodistas que la investigaron. Pide perdón por la Casa Blanca, pero no cesan los ánimos de venganza. Señor presidente, deje de mecer esa cuna. Nosotros, como sea y donde sea, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Este equipo del que formo parte tiene claro que esta batalla no es solo por nuestra libertad, es por la libertad y los derechos de los ciudadanos a estar informados, a tener espacios libres e independientes, a no ver con contemplaciones al poder, y de eso se trata esta historia y de ella queremos ser parte. Sabemos, por supuesto, que el periodismo independiente en México vive tiempos sombríos. En la última década se han documentado cientos de amenazas, asesinatos, agresiones físicas, presiones y estrategias de acoso judicial para terminar por dañar el genuino derecho a la libertad de expresión, no solo de los periodistas, sino de la sociedad entera. Apenas ayer asesinaron a Pedro Tamayo, un colega periodista de Veracruz. Esta demanda, la más reciente de la que le hablo, presentada hace algunos días antes del mea culpa del presidente, tiene como propósito aumentar la dosis de censura y colocar a México como si fuera el tiempo de la Inquisición. Se pretende utilizar al sistema de justicia de forma grosera, no para buscar justicia, sino como herramienta de venganza para sancionar a quienes dieron a conocer la existencia de la Casa Blanca. Del golpe de censura que ocurrió en nuestra conta por la divulgación del reportaje, no se hizo cargo el presidente en su discurso. De los periodistas fuera del aire, ni media palabra.